Es un gusto verle a todos ustedes en esta mañana. Difícil por la lluvia, difícil por el frío. Ya no debería ser tanto frío, ¿verdad? Para febrero, pero bueno, son de las cosas que están pasando en el mundo. En nuestro México también varios estados están sufriendo de este frente frío, de este tiempo pues más fresco de lo normal. Pero bueno, damos gracias a Dios porque en medio de eso nos podemos reunir los que hoy hemos podido hacerlo. Hay varios hermanos que están enfermos, necesitamos seguir orando por ellos, familias que también se han querido resguardar porque han tenido contacto con otras personas enfermas y me avisaron que no iban a estar con nosotros. Otros hermanos han tenido que trabajar durante el día de hoy, así que son varios los casos de hermanos y familias que están teniendo padecimientos y por esa razón, aunado al clima, pues somos los que somos. Y gracias a Dios por eso, que pues aunque somos un grupo pequeño, estamos aquí y la palabra de Dios se va a enseñar. Hemos tenido el tiempo para cantarle también a nuestro Dios. Y eso es lo más importante, que siempre podamos estar, aunque sea un grupo pequeño, pero alabando a Dios, buscando de Dios. No importa el número que seamos, importa que nos reunimos con nuestro Dios y buscamos de Él su dirección. Bien, se supone que ya está ahí la diapositiva. Hoy vamos a tener un estudio que di la semana pasada en otras iglesias. La semana pasada me invitaron a estar con el pastor Eleazar y me pidieron este tema en especial, un tema que tuviera que ver con la familia y referido especialmente a la vida espiritual como familia. Y bueno, preparamos este mensaje, también lo compartimos con Semilla de Mostaza, porque después por la tarde también me invitaron allá. Ha sido pues un tiempo un poco atropellado para comenzar aquí en la iglesia, pero bueno, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje también, esta enseñanza, el cultivo familiar de una vida espiritual, ¿no? Es lo que tienen ahí en la pantalla, el cultivo familiar de una vida espiritual. ¿Todos lo alcanzan a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Bien, durante la semana voy a tratar de este audio, lo estamos grabando, durante la semana, compartirlo con otros hermanos que no han podido estar hoy, para que ellos también lo escuchen y aprendan este tema, el cultivo familiar de una vida espiritual. Y podríamos empezar, hermanos, con una pregunta. ¿Cuáles son algunos de sus recuerdos más atesorados en familia? ¿Cuáles son algunos de sus recuerdos más atesorados en familia? ¿Tiene algún recuerdo cuando usted era pequeño, cuando usted era pequeña, que en ciertos momentos de su vida, cuando está pasando quizá alguna dificultad en el matrimonio, alguna dificultad con sus hijos, alguna dificultad personal en su vida espiritual, tiene algún recuerdo que de vez en cuando viene y de alguna forma ese recuerdo le hace tomar ánimo y seguir adelante? Dios nos ha permitido en nuestra vida muchas experiencias. En nuestra vida personal y familiar nos ha permitido muchos recuerdos. Y en ciertos momentos de nuestra vida, Dios, a través de su Santo Espíritu, utiliza esos recuerdos que nosotros tenemos para ayudarnos en nuestros momentos difíciles. ¿Tiene algún recuerdo familiar que venga a su vida cuando esto sucede? Yo creo que todos nosotros en algún momento
tenemos esta experiencia, ¿no? Dios las permite para que nosotros podamos ser reconfortados. A veces sentimos que en nuestra familia las cosas no van bien, que en nuestro hogar las cosas no están como deberían estar. Y a veces uno, siendo esposo, siendo esposa, uno piensa que quizá no vale la pena continuar, pero Dios nos manda recuerdos de nuestros hijos, estando en familia, de tiempo atrás, que vivíamos bien, que estábamos tranquilos, que estábamos alegres, que estábamos gozosos. Y eso en algún momento el Espíritu Santo lo puede usar para seguir adelante, para no tener esa idea anidando en nuestra mente de que ya no vale la pena y que hay que terminar con todo. Yo creo que esos recuerdos son importantes tenerlos ahí, y esos recuerdos son importantes también propiciarlos en familia. Nosotros, hermanos, como creyentes, podemos hacer que nuestros hijos tengan bonitos recuerdos de su vida en familia, de su vida en familia y de su vida en familia cristiana, que eso es algo también mucho mejor. Tener recuerdos familiares es muy bonito, pero tener recuerdos familiares de una vida cristiana son recuerdos mucho más poderosos, mucho más fuertes, ¿no? Que en momentos de lucha espiritual nos van a ayudar. Recuerdo cuando yo tenía igual como unos 4 o 5 años, siendo muy pequeño, recuerdo estar con mi papá. Mi papá siempre estaba en las primeras sillas, ustedes lo conocen, ¿verdad? Hasta la fecha siempre se sienta en la parte de adelante y agarra su libretita y empieza a anotar la lección o la predicación para después entre semana repasarlo, y eso lo ha hecho siempre, mi papá lo ha hecho siempre. Entonces había una iglesia a la que nosotros íbamos, la iglesia Emanuel, que estaba bastante lejos, teníamos que tomar pues como 2 camiones y caminar. No, nosotros no teníamos vehículo, carro cuando yo estaba pequeño, y me gustaba estar al lado de mi papá, aparte de que ahí me ponían las hermanas porque era difícil controlarme cuando yo era pequeño. Entonces siempre me ponían al lado de mi papá para que estuviera yo tranquilo, pero me gustaba estar ahí al lado de mi papá. Y de repente mi papá ponía su mano así y yo ponía mi manito chiquito y la medía con él. Es tanto de 3, 4 años sentado al lado de mi papá en la iglesia, y como él a veces pues me quitaba la mano para seguir anotando, y otra vez me ponía su mano para que yo pudiera medirla o rayarle en su mano. Y cuando terminábamos el culto, regresábamos a casa ya para la noche. El camión nos dejaba un poco retirado de la casa, y casi siempre pues ya yo terminaba dormido en el camión. A veces un poco consciente, pero hacerme bien el dormido me daba la ventaja de que ya no tenía yo que caminar. Mi papá, al bajar del camión, mi papá me cargaba, me ponía en sus hombros así atravesado, como un corderito, así me ponía atravesado y me llevaba hasta la casa caminando. Tengo 4 o 5 años. Me gustaba mucho eso, que mi papá me cargara y me llevara a casa. En mi tiempo rebelde, cuando estaba yo alejado de las cosas de Dios y me sentía muy alejado, a veces ese recuerdo venía a mí, de cómo desde pequeñito mi papá me cargaba en sus hombros, y yo deseaba que mi Padre Celestial hiciera lo mismo conmigo, cargándome en sus hombros y haciéndome volver a sus caminos. Y ese recuerdo de mi infancia me ayudaba a pensar que era posible que Dios pudiera hacer eso conmigo en algún momento, aunque yo anduviera en malos pasos, aunque yo anduviera rebelde, ¿no? Entonces, esos recuerdos de la infancia, hermanos, son usados por el Espíritu Santo y llegan a ser muy importantes en la vida familiar y en la vida
de las familias cristianas, pero nosotros podemos generar esos recuerdos. Nosotros podemos generar esos recuerdos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de una vida familiar cultivada, hermanos, cultivada de manera intencional, Recuerdo también, hermanos, que cuando empezó la pandemia, cuando empezó este tiempo de cuarentena, ¿recuerdan? Que iban a todos a encerrarnos. Nos dijeron, aprovechen el tiempo, vamos a estar ahí todos en familia encerrados. Los que sus patrones van a poder ayudarles, van a seguirles pagando, no van a tener que salir, pero tienen que estar encerrados en familia. Y nos dijeron, aprovechen el tiempo en familia, hagan cosas en familia, procuren mejorar su relación familiar, platicando, compartiendo más tiempo juntos, compartiendo sus emociones, sus miedos, porque no sabíamos qué iba a pasar con el virus, ¿verdad? Estábamos ahí todos encerraditos y no sabíamos si iba a tocar a la puerta el virus y no íbamos a resistir. Así que esa situación iba a generar ansiedad en muchas familias, lo generó, por supuesto. Entonces nos recomendaban, estén juntos, platiquen, hagan que sus hijos estén tranquilos, que no generen ansiedad y hagan actividades juntos para que puedan ustedes mejorar la relación, pasar tiempo juntos, propiciar recuerdos agradables en medio de esta situación mundial, global, de ansiedad, miedo, muerte, porque era una situación de muerte global, ¿no? Y recuerdo que algunos empezaron a compartir sus proyectos en familia, ¿no? Durante la cuarentena. Y uno de los proyectos que me llamó mucho la atención fue el huerto familiar. Muchas personas en Facebook o en YouTube o en Instagram empezaron a compartir sus fotos o sus videos de cómo iban a hacer, cómo estaban empezando a hacer una huerta familiar. Si no teníamos patio, decían, no hay problema, lo puede hacer en macetas o lo puede hacer en sistema hidropónico y se puede hacer, pero que todos participen en hacer la huerta. Y yo puse mucha atención en estos proyectos, porque yo recién que llegamos ahí a la casa donde vivimos ahora, ustedes conocen nuestra casa, nos emocionamos mucho y quisimos hacer un huerto. Sembramos maíz, sembramos calabaza, sembramos pepino, sembramos cebollas, cebollines, ¿no? Entonces, yo sabía que hacer una huerta no iba a ser tan fácil. Pero pues estaba la idea y varios la tomaron y yo quería ver cómo lo hicieron. Entonces muchas familias hicieron a través de las redes sociales este proyecto familiar que iba a tratar de unificar a la familia, que iba a tratar de darles a la familia la experiencia de vivir juntos, de compartir sus pensamientos y en especial este proyecto. Bueno, la cuarentena pasó y la gente empezó a salir a la nueva normalidad y algunos empezaron, no todos, pero algunos de los que habían mandado sus fotos, algunos empezaron a mandar tiempo después de la cuarentena, ya una vez que habían regresado a la normalidad o a la nueva normalidad, las fotos de su huerto. Y muchos de los que sí compartieron estaban en estas condiciones. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? ¿No? Estaban en estas condiciones. Habían empezado algunos bien, pero otros habían dejado la huerta familiar descuidada. Padre, la madre empezaron a enrolarse en otras actividades que eran normales y cotidianas. Los hijos empezaron a entrar a las clases en línea. Y ya poco a poco se fueron apartando del proyecto familiar de la huerta y algunos terminaron así. No, algunos terminaron así, secos, abandonados, olvidados. Y
hermanos, eso pasa mucho en la vida espiritual. La vida espiritual, cuando no se tiene prioridad, en vez de ser un huerto frondoso, ser un huerto lleno de verduras y frutas, hermanos, terminan como estos huertos olvidados, ¿no? La vida espiritual familiar. Estas cosas que hacemos en la vida espiritual como familia, cuando se descuidan, hermanos, tienen el riesgo de ser representados con fotografías de este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque cultivar la vida familiar no es fácil. Y cultivar la vida familiar espiritual, hermanos, es mucho más complicado todavía. Si a veces las actividades familiares toman cierta importancia porque es algo diferente que hacemos en familia, ¿no? Algunos nos emocionamos, o los jóvenes o los niños se emocionan por hacer algo nuevo en familia. No pasa lo mismo con la vida espiritual en muchas familias. Las actividades espirituales en las familias a veces no tienen el mismo entusiasmo y terminan de esta manera. Por eso es importante, hermanos, vamos a leer todos juntos lo que dice la diapositiva. Por favor, lo leemos todos juntos. Dice: el cultivo constante de una vida espiritual familiar es necesario no solo por el tiempo de cuarentena o el tiempo de pandemia, sino todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta vida. Sino todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta vida. Bien, ¿por qué es importante el cultivo familiar? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando del cultivo? ¿No? Cuando hablamos de cultivar la vida familiar, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué es importante que nosotros cultivemos la vida familiar? Cuando hablamos de cultivar, hermanos, estamos hablando de una metáfora, ¿no? Es decir, que a través de una imagen nosotros hablamos de una realidad distinta, ¿no? La vida espiritual literalmente no se puede cultivar, la vida espiritual no se ve, no es física, ¿no? Estamos hablando metafóricamente, como cuando decimos la primavera es como la juventud de nuestra vida, ¿no? ¿Qué decimos? Es cuando las plantas toman fuerza, cuando las plantas empiezan a crecer, cuando las plantas empiezan a echar flores, en la primavera. Entonces la juventud es así, no es que la juventud sea la primavera, es como la primavera. Es una metáfora, es una manera de hablar de algo mucho más importante o profundo. Entonces cuando hablamos de cultivar, estamos hablando de una metáfora que quiere decir que el cultivo requiere esfuerzo. El cultivo requiere, hermanos, para ser productivo, requiere tiempo, requiere dinero, requiere constancia, requiere conocimientos. Cultivar algo, hermanos, no es tan fácil. Cultivar lo que nosotros queramos va a ser indispensable que nosotros invirtamos tiempo, que nosotros invirtamos esfuerzo, que nosotros invirtamos dinero, que nosotros invirtamos constancia y conocimientos. Si nosotros queremos producir en un terreno algo, necesitamos meter la mano en la tierra y ararla, limpiarla. Necesitamos dedicarle tiempo a eso. ¿Para qué? Para que estemos pendientes. Vamos a requerir, hermanos, meterle dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitamos comprar la pala, necesitamos comprar el pico, necesitamos comprar, hermanos, un alambre para que los animales no se metan a comer nuestro cultivo. Necesitamos invertir dinero también, ¿no? Y necesitamos tener conocimientos de cómo se lleva a cabo una huerta. Por eso les decía yo que me llamaba mucho la atención cuando dijeron, vamos a hacer una huerta familiar. Yo decía, ajá,
si no me salió a mí? Y eso que yo me instruí en internet, dije, a ver, ¿cómo se debe hacer una huerta, no? Y fuimos a comprar la semilla y hicimos todo el tratamiento de la tierra y no salió más que la pura flor de chayote. Lo demás no salió, hermanos, ¿no? Por ahí luego, después de un tiempo, salió un pepino. El primero salió así grandote, nos emocionamos. Pero ya los otros salieron así chiquititos, de los verdes, no del blanco, ¿no? De los verdes. De esa semilla compramos. ¿Por qué? Porque nos decían, compren la semilla, pero no todas las semillas se dan en cualquier tierra. Hay que saber qué tipo de semilla es resistente, y las semillas locales son mucho mejores que las compradas en la tienda, ¿verdad? Bueno, se necesita conocimiento para llevar a cabo un proyecto de cultivo. Si nosotros no buscamos la palabra de Dios, no buscamos el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra, no vamos a poder cultivar nuestra familia espiritualmente. Se requiere, para cultivar la familia, hermanos, se requiere tiempo, se requiere dinero, se requiere esfuerzo, se requiere constancia, no es de una sola vez y ya. Se requiere, hermanos, conocimiento. Por eso es que estamos hablando de una metáfora. Si queremos hacer producir nuestra vida familiar espiritual, no va a ser de forma espontánea. Necesitamos entender que hay que cultivar esta vida espiritual. Bien. Leemos juntos qué dice la diapositiva, hermanos. La vida espiritual descrita en su palabra. Recordemos que Dios creó un huerto, hermanos. ¿Se acuerdan en la Biblia? Dios creó un huerto. En Génesis, en la primera narración de la creación, se nos cuenta cómo Dios creó todo a partir de su voz durante 6 días. Dios creó todo a partir de su voz. La Biblia dice en Génesis, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya lumbreras. ¿Y qué pasó? Hubo lumbreras, ¿no? En el versículo 26, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios también creó algo muy especial. Génesis 1, 26. Muy bien, me adelanté. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿cómo, hermanos? Fructificad y multiplicaos. Y luego, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Les dijo Dios, ustedes deben señorear. Hermanos, Dios creó todo y creó al hombre y le dio la autoridad para ejercer dominio, para señorear, es decir, para controlar, es decir, para manipular todo, es decir, para juzgarlo todo como portadores de la imagen de Dios. Dios hizo todo lo que existe y Dios creó al hombre y le dijo al hombre, tú tienes la autoridad para administrarlo todo, para cultivarlo todo, para señorear sobre todo. Tú tienes esta autoridad, tienes esta responsabilidad. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se te pegue la gana? No. Lo vas a hacer como portador de mi imagen. A imagen de Dios lo creó.
¿no? Varón y hembra los creó a imagen de Dios. ¿Qué significa estar en el mundo que Dios creó con la autoridad de señorear sobre todo, portando la imagen de Dios? ¿Qué significa? Que lo que nosotros vamos a hacer para hacer producir la tierra, para hacer que el ganado se multiplique, para hacer que la cultura se expanda, las ciudades, ¿no? El arte, para hacer todo eso que podemos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Como nosotros pensemos que es lo mejor, no, como si Dios mismo lo hiciera a través de nosotros. Somos portadores de la imagen de Dios, significa que donde el hombre esté, ahí está representando los intereses de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A imagen de Dios los creó. Cualquiera que sea nuestra ocupación, cualquiera que sea nuestra preparación académica, secundaria, preparatoria, universidad, cualquier título que nosotros hubiéramos obtenido, hermanos, tenemos conocimientos para hacer algo, pero a nuestra idea, a nuestros propósitos, no, a los propósitos de Dios. No es que todo lo vamos a hacer religiosamente, ¿verdad? No. Si alguien estudia para ser arquitecto, va a hacer casas, ¿verdad? ¿O no? Para eso estudió. Pero va a hacer casas con la ética que solamente los hijos de Dios saben manejar. ¿Es correcto, hermanos? Si tú sabes hacer casa como arquitecto, si tú sabes hacer casas como albañil, como cristiano, lo vas a hacer a imagen de Dios, representando a Dios, cualquiera que sea tu actividad. Cuando nosotros hablamos de la familia, hermanos, Dios nos da un huerto, pequeños retoñitos que salen en ese huerto. Algunos son duraznos, otros son fresas, algunos son coco. Nuestros hijos, hablando de nuestros hijos, ¿no? Pero Dios nos dio ese huerto familiar para que nosotros pudiéramos cultivarlo de la forma en la que Dios espera que nosotros seamos representantes de Dios para nuestra esposa, para nuestros hijos. ¿Me explico, hermanos? Dios hizo la creación y dijo, tú vas a tener autoridad sobre todo, pero lo vas a hacer como portador de mi imagen. En la segunda narración, hermanos, de la creación, Génesis capítulo 2. En la segunda narración de la creación, capítulo 2, versículo 15, vemos que Dios creó un huerto especial. 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué, hermanos? Para que lo labrara y ¿qué? Y lo guardase. Muy bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le dio al hombre la responsabilidad de cuidar y labrar un huerto. Dios le ha dado, hermanos, la oportunidad de administrar, de ser como si fuera el dueño de todo lo que Dios creó. Dios le dio entonces a Adán responsabilidad sobre la creación, sobre toda la creación, y le dio responsabilidad sobre su mujer. Es más, Adán inmediatamente se adjudicó esa responsabilidad. Quiero que vayamos ahora al versículo 22 y 23. 22 y 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, fíjense quién está hablando ahora. Ya no es Dios el que está hablando, sino Adán. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada como varona, porque del varón fue tomada. Dios hizo a Adán, lo dejó en el huerto,
Adán se sintió muy triste, ¿verdad? De todo lo que había ahí, no había una compañera para él. ¿Qué hizo Dios? Lo durmió y de su costilla hizo una mujer. Y una vez que despertó Adán, Dios le trajo a Eva. Y Adán vio a Eva y dijo: de aquí soy. Esta es mía. Es mía. Ni siquiera se esperó a que Dios, ¿verdad?, le dijera: vas a tener responsabilidad. Él inmediatamente, hermanos, fue con Eva y hasta me imagino que la abrazó y dijo: ¿verdad?, tú eres mía, porque saliste de mí. Eres hueso y carne mío. Adán inmediatamente toma responsabilidad por su mujer. Así que el hombre tiene la responsabilidad de cuidar el huerto, tiene la responsabilidad de cuidar y guiar a su mujer. Pero también, hermanos, los hijos deben ser guiados y cuidados. Quiero que ustedes me ayuden con Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6:6. Adelante, hermano. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Muy bien, entonces, ¿qué va a estar sobre el corazón? La palabra de Dios. ¿Y qué tendría que hacer el hombre con estas palabras que estarían en su corazón? ¿Repetírselas a quién? A sus hijos. ¿Y en dónde se las va a repetir a sus hijos? ¿En qué lugar? En su casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo que quiere decir el texto es: cada que tengas oportunidad tienes que hablarle a tus hijos sobre estas palabras que yo te mando hoy, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Los padres que son hijos de Dios tienen la responsabilidad de hablarle a sus hijos de cuál es la voluntad de Dios. Ellos, los hijos, tienen que lograr adquirir el conocimiento de Dios y hay que usar todo pretexto para poder hacerlo, ¿no? Todo pretexto para poder hacerlo. Cuando te vayas a acostar, cuando te vayas a levantar, cuando estés en tu casa, cuando estés trabajando, cuando vayas en el camino con tus hijos, tienes que hablarles. Tienes que hablarles. Ocupa cualquier oportunidad. Papá, ¿ya viste cómo se ven las estrellas? Sí, hijo. ¿Y sabes quién las hizo? Las hizo Dios, con su poder. Hasta el día de hoy, la ciencia ha querido entender cómo fue posible, pero la palabra de Dios dice que con su voz de poder, Dios creó todo lo que existe. Papá, ¿ya viste que me caí y me corté? Sí, hijo. Pero ¿sabes qué? Tan maravilloso es tu cuerpo que ahorita que lo limpiemos y lo curemos, en una semana ya se va a estar cerrando tu herida. ¿Y sabes por qué es así maravilloso tu cuerpo? Porque Dios nos creó de una forma extraordinaria. Nadie ha podido reproducir lo que Dios ha hecho. Papá, mamá, ya terminé la secundaria. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nuestros hijos terminan la secundaria, la preparatoria, la universidad. ¿Y sabes por qué lo pudiste hacer? Porque Dios proveyó para que tú pudieras estudiar. Porque Dios puso los medios y las personas para que tú pudieras aprender. ¿Y sabes qué vamos a hacer, hijo, hija? Vamos a darle gracias a Dios. Porque no todos pueden terminar la secundaria, la preparatoria, la universidad. ¿En qué momento le vas a hablar a tus hijos de Dios? En todo tiempo, en toda circunstancia. Hermanos,
Si Dios está en nuestro corazón, todo tiempo va a ser buen tiempo para que ellos puedan entender qué tan importante es el conocimiento de Dios. La Biblia dice que tenemos que repetírsela a nuestros hijos. Proverbios, hermanos, Proverbios capítulo 23. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Muy bien, oye a tu padre, aquel que te engendró. ¿Por qué? Porque tu padre va a darte consejos. Tu padre va a querer lo mejor para ti, siempre. Si es un buen padre y si es un padre cristiano, siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Hermanos varones, es cierto, ¿no? Ustedes no me dejan mentir. Siempre va uno como padre a querer lo mejor para sus hijos. Por eso cuando los padres hablan, los hijos deben escuchar y deben atesorar el consejo de los padres. Ayer me habló mi papá. Ya ni me acuerdo cuántos años tiene mi papá, pero tiene como 77, 78. 43 tengo yo. Y hablamos de varias cosas por teléfono y no pasaba ni un minuto y ya estaba su consejo. Y hablamos de otra cosa y ahí estaba su consejo. Y hablamos de otra cosa y ahí estaba su consejo. Cuando era yo más joven me fastidiaba que mi papá me dijera lo que tenía que hacer. No me gustaba. Pero ¿saben qué? Con el paso de los años aprendí que muchas de las cosas que él dijo se cumplieron. Muchas. Empezando con, hijo, ten cuidado con quién te juntas. ¿No? Porque el que anda con lobos, a aullar aprende. Ya tú, no va a pasar nada. Si yo sé cómo cuidarme, si tampoco soy un niño para que me estén influenciando. Y al rato estaba yo bebiendo, estaba yo fumando, estaba yo buscando mujeres. ¿Por qué? Porque la influencia de otras personas es poderosa, ¿no? Por eso el padre tiene que estar ahí dando el consejo. Y la palabra de Dios le dice a los hijos, escucha, oye a tu padre, escúchalo. ¿Por qué? Porque su consejo va a ser de gran ayuda para tu vida. Lo que tú quieres hacer, es muy probable que él también lo quiso hacer. Los caminos que quieres andar, es muy probable que tu padre anduvo por ahí. Las novedades de los buenos negocios que te presentan, ¿no? Es muy probable que tu papá tenga experiencia en eso también, ¿no? Recuerdo cuando iba yo muy emocionado con mi papá, fíjate que me presentaron un modelo de negocio, yo hablándole así a mi papá, ¿no? Y me decía, está bien, ¿cómo es? A ver, platica. No, pues fíjate que me presentaron un curso y en el curso me dijeron que si yo compraba tantos productos de belleza labiales a precio tan barato, yo lo podía revender y que esto es algo que siempre las mujeres usan y dije, no hay pierde, pero tengo que pagar 5,000 pesos para que me den el producto. Y mi papá me dijo, ¿y qué sabes tú de belleza? ¿Y qué sabes tú del producto en sí? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué marca es? Si cuando se te acabe, ¿dónde vas a ir a buscar? ¿Tienes la gente para donde vas a distribuir? Y yo dije, pero pues eso es fácil. Si eso todo el mundo, salgo a la calle, ahí están las mujeres. Todas usan labial. En fin, que me envolvieron. No le hice caso a mi papá. Pagué mis 5,000 pesos y ahí se quedaron por años los labiales. La forma en la que me envolvieron en esa, ¿cómo se llama?, plática sobre ese modelo de negocio, es un sistema que se ha usado por mucho tiempo. Anteriormente eran otra clase de productos.
Pero lo que ellos quieren es que tú compres algo que ni siquiera es bueno. Pero lo han inflado a tal grado, bueno, nuestros padres saben de esas cosas. Pero nos decimos, no, es que en tu tiempo no había estos productos, es que en tu tiempo no eran así, es que en tu tiempo, ¿no? Ahora han cambiado las cosas y después de un tiempo está uno en la misma situación que nuestro padre nos aconsejó que tuviéramos mucho cuidado. Hijo, escucha a tu padre. No menosprecies cuando tu madre quiere guiarte hacia un lugar mucho más seguro. Es la responsabilidad de los padres repetir las palabras de Dios. Y es la responsabilidad de los hijos escuchar el consejo que los padres dan. Efesios, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos, ¿cómo, hermanos? En disciplina, ¿y qué? Y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. ¿Y qué es disciplina, hermanos? La disciplina no son golpes, la disciplina es instrucción, guía. Que los hijos sepan cómo pueden caminar en su vida personal, en su vida matrimonial, ¿no? Los padres que ya han pasado varios años de matrimonio, cuando nosotros recién llegamos al matrimonio, podrán aconsejar a la hija, hija, no te desesperes, ni trates de regresarte a la semana. Las cosas no van a ser como tú lo esperas, como te lo habías soñado acá en tu mente. La realidad del matrimonio es mucho más difícil y se tiene que cultivar, se tiene que trabajar. Las madres ya pasaron por esas etapas en el matrimonio y pueden guiar a las hijas recién casadas, ¿no? Tienen que instruirlas, tienen que guiarlas, tienen que acompañarlas. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Bien, ¿por qué debemos hacer esto, hermanos? ¿Por qué debemos hacer eso? Ese es el punto en el que estamos. Si bien la salvación es personal y la vida santa es algo que cada cristiano de manera individual debe cuidar, Dios nos ha permitido vivir en una familia, y si esa familia, al igual que nosotros, tiene la misma fe, es necesario crecer juntos y cuidar unos de otros. Guiar a nuestra esposa, motivar a nuestro esposo cuando sea necesario, porque por eso vivimos en familia. Las esposas deben motivar a los esposos. Debemos acercar a nuestros hijos el conocimiento y las experiencias necesarias para su vida. Es nuestra responsabilidad no dejar de influenciar o guiar a los nuestros. Es nuestra responsabilidad no dejar de influenciar o guiar a los nuestros. Si vamos a 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, 14. ¿Qué dice, hermanos? 2 Corintios 6, 14 y 15. Muy bien, el texto empieza entonces, no os unáis, ¿en qué? No os unáis en yugo desigual. ¿En yugo desigual con quiénes? Con los incrédulos. Y viene una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cuál sería la respuesta que Pablo esperaría?
Pues ninguna, no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Si las tinieblas están presentes cuando viene la luz, ¿qué le pasa a las tinieblas? Desaparecen, se van, ¿no? No puede estar conviviendo la oscuridad con la luz, no hay compañerismo, no hay relación, ¿no? Entonces, ¿qué compañerismo el creyente con el incrédulo? Pues también ninguna, ¿no? Y si hubiera alguna comunión entre ellos, si hubiera algo en común entre ellos, sería que los dos fueron creados por Dios. Son seres humanos y hasta ahí queda nuestra similitud con los no creyentes. Ahora, ¿qué es esto? ¿Se trata de no tener amistades no creyentes, hermanos? ¿Se trata de eso? No, el texto no habla de eso. El texto habla de no tener una relación con otra persona tan cercana, tan unida, que esa persona pueda tener gran influencia sobre nosotros. Por eso el texto decía, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con un incrédulo. Aplica para los noviazgos, sí, pero aplica no solamente para los noviazgos, aplica para todo creyente. Y ese es el texto en el que lo está usando. No puedes tener una relación tan cercana, tan estrecha, con una persona que no tiene los mismos valores que tú. ¿Por qué? Porque te va a influenciar. ¿Qué hace cuando dos bueyes van caminando unidos por el yugo? Para donde vaya uno, ¿qué va a pasar con el otro? El otro lo va a seguir. Si agarra el otro para acá, ¿qué va a pasar con el otro? Lo va a agarrar igual. ¿Por qué? Porque están unidos tan estrechamente que uno puede influenciar al otro. Y cuando tenemos relaciones no cuidadas con ciertas personas que no son creyentes, hermanos, esas personas nos van a influenciar poderosamente. Si tenemos una amistad tan profunda, tan cercana con alguien que no es creyente, nos puede llevar por otro camino. ¿Por qué? Porque eso es una condición del ser humano, el llegar a ser influenciado por otras personas. Por eso nuestros hijos deben ser cuidados. Si nosotros como padres no somos la influencia más importante para su vida, otro hermano, otra persona va a ocupar el lugar de influencia en nuestros hijos. Antes decíamos, ten cuidado con fulano de tal, está tatuado, está todo roto, siempre anda como medio marihuano, no te juntes con él. Antes decíamos eso, es una mala influencia. Ahora ya no se necesita ver a una persona en esas condiciones físicas. La influencia más poderosa que todo mundo está teniendo ahorita es el celular. Y nuestros hijos se derriten por el celular. La dopamina que necesitan, ¿no? La tienen ahí en el celular. Y todos somos influenciados por el celular ahora, hermanos. Todos. Y debemos tener cuidado, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque esa clase de influencia puede afectar nuestra vida familiar. ¿Sí me explico? ¿No? Cuando los hombres siguen a ciertas personalidades en el Facebook o en el YouTube, van a querer en algún momento imitar su imagen, su estilo de vida. Lo mismo pasa con las mujeres, lo mismo pasa con los jóvenes, con los niños. Esteban no quiere ser veterinario, doctor o pastor. Esteban quiere ser youtuber de videojuegos. Ya la mentalidad va cambiando, ¿verdad? Emilia, cuando estaba chiquitita, ¿qué quería ser? Yo quiero ser veterinaria. Y después, cuando empezaron a darle aventuras misioneras, yo quiero ser misionera. ¿Y qué pasó con ser veterinaria? Voy a ser veterinaria
misionera. Las dos cosas voy a hacer. Pero ya Esteban, ni veterinario ni misionero. ¿Qué quiere ser? YouTuber. La influencia está grande sobre todos nosotros. De repente por ahí empiezo a escuchar, ¿no?, a la India Yuridia. La conocen, ¿verdad? Aparece cada rato ahí en el Facebook, sobre todo ahorita con el pleito que está con la niñita chiquitita que usaba sus audios. Pero mucha gente escucha a la India Yuridia. Es muy chistosa, groserísima, chistosa. Pero siempre maltrata al pobre de su marido. ¿Cómo se llama? No es real, ¿verdad? Su marido no es real, pero en el personaje que hace siempre Rigoberto, lo trae para allá y para acá Rigoberto. A puras mentadas de madre al Rigoberto. Y muchas mujeres quisieran tratar a sus maridos así, ¿no? Y a veces da la oportunidad de que el marido dice algo que corresponde con lo que dice el video y ya la mujer ya sabe qué respondería la India Yuridia. ¿Por qué? Porque se queda aquí grabado. La influencia es grande. La influencia es grande. Yo estoy hablando de personas adultas, ¿eh? Con las mujeres, con los varones, con los jóvenes, ni que se diga, ¿verdad? El TikTok a todo lo que da, no solamente con las palabras de moda, no solamente con la forma de relacionarse con sus padres, sino la vestimenta que se usa en el TikTok, que eso jala mucho a muchas personas y muchas jóvenes cristianos quieren seguir un estilo de vida influenciado por esa clase de yugos, hermanos, yugos. Está castigado el celular por 1 hora. Eso es la muerte para un joven el día de hoy. La muerte. Algunos ni nos atrevemos a castigar a nuestros hijos con el celular. ¿Por qué? Porque se pone la cosa horrorosa, ¿no? Horrorosa. Y si te pones a revisar sus WhatsApps, ¿no?, sus conversaciones en Facebook, se ofenden, ¿no? No estás respetando mi privacidad. Hermanos, los que somos hijos de Dios debemos tener siempre nuestra vida a la luz de todos los demás. No tenemos por qué estarnos escondiendo de nadie. Y nuestros hijos no deberían estarse escondiendo de nadie. Si nuestros hijos no quieren que veamos sus conversaciones de WhatsApp, con alguien están echando groserías, con alguien están diciendo cosas que no se deben. Y eso es 100% seguro. 100% seguro. Audios, videos, palabras de texto. ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje entre los jóvenes, entre los adolescentes, sumamente grosero, sumamente ofensivo ante los ojos de Dios. Pero entre la juventud eso es lo normal. Es la influencia que se está teniendo. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que debemos tener cuidado con el yugo que nosotros mismos nos ponemos, porque otras personas van a influenciarnos. Si los padres no ponemos atención en qué es lo que está influenciando a nuestros hijos, si nosotros como padres no usamos el lugar privilegiado que Dios nos ha dado para ser los influencers de nuestros hijos, alguien más va a ocupar ese lugar. ¿Sí me explico, hermanos? Alguien más va a ocupar ese lugar y no los va a llevar a las cosas de Dios, no los va a llevar a las cosas buenas para su vida, los van a llevar a una serie de situaciones que van a lamentar nuestros hijos, que les va a costar trabajo salir de ahí. ¿Por qué? Porque no cuidamos el no os unáis en yugo desigual. La Escritura nos da mucho ejemplo de gente que fue arrastrada por malas compañías,
Cultivar la vida familiar, hermanos, es algo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer. Vamos a leer esta diapositiva que dice, hermanos. Los matrimonios y las familias creyentes no deben descuidar su vida espiritual. Deben procurar tener estos momentos de encuentro con el Señor si son verdaderos creyentes. Aquí está la clave, si son verdaderos creyentes. Porque si eres un verdadero creyente, no te va a pesar cultivar tu vida espiritual. Si eres verdadero creyente, no te va a pesar leer las palabras tan bonitas de Dios para tu vida. Si eres verdadero creyente, vas a apreciar estos momentos en familia donde van a hacer juntos cosas para el Señor. Lo vas a disfrutar. Y vas a ver lo importante que es hacer en familia este cultivo que requiere tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento. Vale la pena ocupar nuestro lugar y no dejar que alguien más arrastre a nuestra familia a tipos de actividades que no les van a enriquecer su vida espiritual. Nosotros tenemos que poner atención. Ahora, ok, ¿estamos de acuerdo? La vida familiar es importante, la vida espiritual es importante. ¿Estamos de acuerdo? Dios dice que debemos cultivar nuestra vida familiar, que no debemos dejar nuestro lugar para que otro guíe a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Ahora la pregunta que resultaría entonces sería, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo vamos a mencionar. Estas ya son ideas prácticas de cómo podríamos nosotros, como familia, cultivar nuestra vida familiar. Porque una cosa es tenerlo en teoría, ¿verdad? Yo les decía, en teoría planté maíz, en teoría planté calabaza, en teoría planté cebollín. Y hasta me lo estaba saboreando yo el cebollín. Y no salió nada. Cuando nosotros nos quedamos solamente con la teoría de que deberíamos hacer algo para el cultivo de nuestra vida familiar, a veces no sabemos cómo hacerlo. Y estos consejos, hermanos, tienen este propósito de que ustedes puedan ver este tipo de actividades y como familia traten de practicarlas. Y eso les va a ayudar a sembrar, a abonar, a regar su huerto como familia para que un día puedan tener frutos. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? ¿Cómo podemos cultivar nuestra vida familiar, ¿no? Bueno, en primer lugar, necesitamos la comunión personal con Dios. Si nosotros personalmente no nos unimos a Dios cada día en la oración y en la lectura de su palabra, personalmente, diariamente, hermanos, no vamos a poder hacer nada. Si nosotros no estamos en comunión con Dios, si ese día no leímos su palabra, si ese día no oramos al Señor, estamos en comunión con Él, no vamos a poder guiar a nadie, no vamos a poder aconsejar a nadie. No vamos a poder aportar a la vida familiar de los demás, ¿no? Simplemente voy a estar ahí escuchando lo que mi papá me dice, pero ¿qué me dijo Dios? No sé, no leí la Biblia, no oré con Dios, ¿no? Mi esposa está teniendo un problema en su trabajo o en la casa o con alguna conocida. ¿Qué le digo? Pues no sé, no he leído yo la Biblia, no he orado al Señor, no estoy en comunión con Dios. Si no estoy dirigiendo mi propia vida a través de la palabra, ¿cómo voy a ayudarle a otro en el consejo? ¿Cómo voy a guiar a otra persona? ¿Sí me explico? El cultivo de la vida familiar empieza con uno mismo, orar y leer la palabra de Dios, aparte todos de manera individual. Después, compartir en familia, eso que nosotros hemos leído, eso que nosotros hemos orado, en algunos momentos en nuestra vida familiar podemos compartir. Si comemos juntos, o desayunamos juntos, o cenamos juntos,
o vamos a ver la tele juntos, ahí podemos compartir un pequeño tiempo. Mientras comemos decimos, papá, mamá, fíjense que yo leí esto en la palabra de Dios y me trajo como que duda. Me gustaría compartirlo con ustedes, ¿no? Aquí dice que Caín se casó después, pero ¿con quién? Si nada más habían creado a Adán, a Eva, a Abel y Caín. Y Caín mató a Abel. Y después Caín se casó. ¿Con quién se casó? Y son dudas, preguntas que pueden surgir en nuestras lecturas de la palabra de Dios. O alguno de nuestros hijos puede decir, papá, mamá o familia, ¿saben qué? Hoy Dios me habló y me hizo ver que tengo un pecado en mi vida. Quiero que me ayuden a orar. Tengo un error que estoy cometiendo y quiero cambiarlo. Y quiero que ustedes sepan para que oren por mí, para que tengan paciencia conmigo, porque tal vez lo voy a estar repitiendo. No quiero, pero quiero que ustedes me ayuden a orar por esa situación. Cuando nosotros compartimos nuestras luchas, nuestras batallas, nuestra familia se une. Por eso es importante compartir lo que nosotros estamos viviendo. No hay necesidad, hermanos, de que en la vida espiritual el esposo batalle solito, la esposa batalle solita, los hijos batallen solitos. No es necesario. Somos una familia cristiana que entendemos las dificultades y las luchas espirituales que llegamos a tener. Y nosotros como varones, nuestras esposas, nuestros hijos tienen luchas. Quizá nosotros como adultos tenemos más conciencia, ¿verdad? Porque de alguna manera estamos más pendientes de lo que no se ve, de estas huestes espirituales de maldad. Nuestros hijos son muy literales, muy físicos, de lo que se ve es lo que creo. Pero nosotros podemos ayudarles a ver que lo que están viviendo son influencias satánicas. Tenemos que compartir en familia. Número 3, que la palabra de Dios ocupe un lugar importante. Cada cierto tiempo en familia debemos leer la palabra de Dios. Si tenemos hijos pequeños, alguna historia bíblica. Si tenemos hijos grandes o jóvenes, algún proverbio, algún salmo que son muy enriquecedores. Podemos leer la palabra de Dios juntos, no solamente individual, sino juntos. Y eso va a enriquecer nuestra vida espiritual como familia. Y nuestros hijos van a saber que la Biblia tiene un lugar importante en nuestro hogar. No es simplemente abrirla en el Salmo 23 y ponerla ahí en la sala. No es un amuleto para que nos cuide de todo. No. La palabra de Dios es efectiva cuando la leemos en familia, cuando la compartimos en familia. ¿No? Esto es una manera, hermanos, como podemos cultivar nuestra vida familiar. Animarnos unos a otros a asistir a los cultos. En familia también tenemos que hacerlo. A veces papá llega muy cansado del trabajo y dice, no, pues yo creo que ahora no vamos, estoy muy cansado. ¿Qué deben decir los hijos? No, papá, anímate, nada más son 2 horas, luego vienes y te duermes y no vamos a hacer ruido, pero vámonos al templo. Porque esto es importante para nosotros como familia, ¿no? O la esposa puede decir, hoy tengo mucha ropa que lavar, se quedaron los trastes ahí, tengo muchos pendientes. Los demás miembros de la familia deben decir, no te preocupes, mamá, nosotros lavamos los trastes, pero vámonos al templo. No dejemos de aprovechar las cosas que hay en la iglesia y animarnos unos a otros para no faltar. O sea, papá, está lloviendo. El culto de jóvenes. Yo creo que en 15 días voy y me repongo. No, hija, no, hijo. Ve al culto de jóvenes. Vas a ver que ya estando allá te va a gustar, te vas a sentir bien. Aquí con la cobijita y con el Netflix te da flojera, pero ya estando allá vas a ver que te vas a sentir bien, vas a aprender. Tenemos que animarnos unos a otros a asistir a los cultos.
asistir a los cultos, porque otros han preparado un alimento para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo, ¿no? Si no nos animamos a nosotros, entre nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer, hermanos? En familia también debemos usar nuestros dones y talentos en la iglesia. En nuestra familia debemos ayudar a nuestros hijos, debemos ayudar a nuestra esposa, debemos ayudar a nuestro esposo a que encuentre su don espiritual y animarlos a que lo usen en la iglesia. Dones y talentos. Si un esposo tiene un don, pero no se ha dado cuenta, ¿no? Y la esposa lo ve y dice como que a ti te sale bien eso de la explicada de la Biblia cuando nos juntamos en el devocional, como que tú deberías enseñar, se me hace que tienes ese don. Tiene que la esposa motivar al esposo para que pueda usar ese don de la enseñanza. O el esposo ve en la mujer que tiene siempre este sentimiento de querer ayudar a los necesitados, que se haga algo. Bueno, ahí está el otro don que está ahí, ¿no? El que está en medio se llama la piedad. Es una obra pintura, arquitectura, escultura. Es una escultura muy famosa que se llama la piedad. La piedad. Y habla sobre la misericordia. Y los esposos dicen, tú siempre quieres hacer algo por los demás. Se me hace que el Espíritu Santo te dio a ti el don de misericordia. Debes usarlo en la iglesia, motivar a otros hermanos para ayudar a los necesitados, y entre todos podemos hacer algo. En la familia se puede motivar para eso. Algunos de los hijos que siempre vemos que está motivado para servir en el hogar. Papá, ¿qué te ayudo? Papá, esto, papá, aquello, yo voy, yo vengo. Tú tienes el don de servicio, úsalo en la iglesia. Debes hablar con el pastor, debes hablar con los diáconos para que te pongan a trabajar, porque tienes ese don. Por supuesto, si ya son creyentes nuestros hijos, ¿verdad? Y aceptaron a Cristo, es muy probable que tengan un don. Hay que ayudarles a descubrir ese don, ¿no? Pero también hay talentos. Usar la computadora, hermanos, bien, es un talento. Ya ven lo que nos pasó. Siempre me pasa aquí. Nuestros hijos, algunos de nuestros hijos saben usar bien las computadoras, saben bien lo que es el proyector, saben hacer videos. Esos son talentos que se pueden usar en la iglesia. Tocar la guitarra, tocar el piano, cantar es un talento. En la familia debemos saber cuáles son los dones, cuáles son los talentos y ponerlos al servicio. Fíjense, la familia tiene gran bendición al ejercer esto como familia. Aquí no estamos buscando el beneficio de la iglesia o el beneficio del pastor o de los diáconos, no, que la familia se beneficie de trabajar en la obra, porque ¿qué está haciendo? Cultivando su vida espiritual familiar. Servir a través de dones es importante y ayuda a los miembros de la familia. ¿Qué podemos hacer para cultivar nuestra vida espiritual? Colaborar en los trabajos manuales de la iglesia. Hay que barrer, hay que trapear, hay que pintar, hay que hacer alguna reparación, hay que cortar el monte, hay que construir un tejadito por allá arriba para los jóvenes, hay que colaborar. Y hay que traer a la familia, hasta más chiquitito, que ya aguanta una cubeta de clavos, chiquitita. Hay que traerlo, darle su cubetita al más chiquitito de la familia, o a la más chiquitita, con los clavos. Ella va a llevar los clavos para levantar el tejado. 5 años más o menos tenía yo cuando de esa iglesia, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a un lugar bien lejos, la Emanuel? Y luego regresábamos en la noche y teníamos que caminar. Bueno, tiempo después, cuando yo tenía 5 años más o menos, se hizo una misión cerca de la casa donde nosotros vivíamos, a unas 3, 4 calles, fíjense, de la casa donde vivíamos nosotros. Y recuerdo cuando empezamos a construir ese templo, un templo de madera, como el del pastor Eleazar. Ahora que fui allá me acordó mucho de ese templo. ¿Y saben qué hacía yo? Yo llevaba los clavos en esa cubetita y allá andaba detrás de mi papá. A veces me atropellaba, pero yo le llevaba los clavos
en la cubeta a los 5 años. ¿Qué hice yo? Yo colaboré en la obra del Señor, pero ¿saben qué? Yo obtuve un hermoso recuerdo con mi papá en la obra del Señor. Por eso es que es importante generar estos recuerdos en la obra, porque un día nos van a servir, hermanos. Bien. Número 7, otra práctica. Como familia apoyen económicamente, ¿no? Motívense, ayúdense. Cuando los niños ya empiezan a hacer sumas, bueno, hijo, ¿cuánto es el 10% de los 20 pesos que te dieron? Entonces ya tienen que calcularle, bueno, ese es tu diezmo. Apártalo y hay que llevarlo a la iglesia. No solamente con el 10% podemos apoyar, a veces es necesario apoyar en especie, ¿verdad? Vamos a hacer unos tamalitos para hacer una venta, para tener los recursos para el salón de los jóvenes. Bueno, yo tengo un gallinón ahí, doble pechuga, lo voy a llevar a la iglesia o lo vamos a llevar como familia para apoyar este proyecto, no solamente económicamente en dinero, también puede ser en especie. Cuando nosotros hacemos eso, nuestros hijos saben que nosotros como familia no somos malagradecidos con el Señor, que siempre estamos dándole a Dios gratitud por lo que Él nos ha dado. Yo siempre vi a mi papá dar su diezmo, yo siempre vi a mi papá dar su ofrenda, yo siempre vi a mi papá de todo lo que él ganaba, dar y ofrendar para causas importantes en la iglesia, para mandar a los misioneros. Hermanos, a veces es un bulto de cemento, ¿verdad? O a veces es trabajar, apoyar. Número 8, sea una familia hospedadora y hospitalaria. Sea una familia hospedadora y hospitalaria. Si es las dos cosas, muy bien, pero no es lo mismo ser hospitalario que hospedador. ¿Qué significa ser hospedador? Simplemente proveer un espacio donde alguien se pueda quedar. En la iglesia, cuando hay eventos en la iglesia, cuando otras iglesias nos visitan, cuando se tiene a un predicador especial para un fin de semana, para una campaña, para un taller, para unas conferencias, para el matrimonio, para la familia, invitamos a un pastor, a un predicador, hay que darle un hospedaje. Hay familias que se pueden distinguir dentro de la iglesia por ser hospedadoras, es decir, nosotros tenemos un lugar para cuando venga alguien, tenerlo allí. Es una familia hospedadora, siempre provee. Pero ser hospitalaria es mucho mejor. ¿Qué significa ser hospitalario? Es agasajar al invitado, al que se va a quedar en nuestra casa, atenderlo como si fuera el presidente de la República. Bueno, si lo quieren, ¿verdad? A lo mejor no lo quieren, no lo van a maltratar, no, como si fuera la persona que ustedes más admiraran. Así tratarlo. Y saben que esa persona va a decir, cuando yo vaya a Comalcalco, llévenme con la familia fulana de tal, siempre me atienden muy bien. Me siento muy contento de estar en esa familia, ¿no? Los niños platican conmigo, nos tienen un lugar bien bonito, nos preguntan sobre nuestra familia. Ser hospedador es bueno, ser hospitalario, hermanos, es mejor. Es mejor. Y todos podemos hacerlo, y como familia podemos hacerlo, ¿no? ¿No? Ah, sí, ya llegó el pastor, ahí está el cuarto, y ya todo el mundo se va a hacer sus cosas. Pasa, ¿verdad? Pasa. ¿Dónde se va a quedar, hermano? Allá en el cuartito. El que era del puerco, sí, el que era del puerco. Está proveyendo un lugar, un mal lugar, pero no está siendo hospitalario. Hay muchas historias de misioneros que han padecido estas cosas, hermanos, ¿no? Por último, oren por el pastor y los diáconos. Esta oración como familia ayuda mucho, une mucho a las familias. A veces las familias, en vez de orar por los líderes, ocupamos el tiempo para tijerearlos, para acabarlos. Y nuestros hijos pueden aprender que esa es la cultura del cristiano.
Por supuesto, ni el pastor ni los diáconos son perfectos, pero ellos requieren que se oren por ellos para que puedan tomar buenas decisiones, para que si todavía no tienen la madurez suficiente como para llevar una buena iglesia en sus tratados, en sus acuerdos, hay que orar por ellos. Y eso va a unificar a la familia, va a unir a la familia. Si nosotros queremos, hermanos, lograr esto, el cultivo constante de una vida espiritual familiar, si queremos hacerlo, necesitamos hacerlo todo el tiempo de nuestro peregrinar. Es bonito que nosotros pudiéramos terminar nuestra vida en familia sabiendo que logramos esto. Esto también es una metáfora. Una familia que produce todas estas variedades de verduras sería algo muy bonito, ¿verdad? Que como familia fuéramos un huerto tan hermoso, tan productivo, que el Señor Jesús bajara constantemente a nuestro hogar para tomar de esos frutos, Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.